Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es Fuera de la Caja. Bienvenidos, yo soy Macario Esquetino, bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast Fuera de la Caja. Es la emisión número 19 y como tal, siendo número impar, corresponde a una revisión de la coyuntura, pues que ahora ya está muy cerca del ascenso al poder, de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que en cuestión de un par de semanas se convertirá en el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Creo que ese es el nombre oficial del puesto, y con esto, bueno, pues finalmente termina este periodo largo de una transición que en México ocupa demasiado tiempo y que podemos dividir, me parece, en dos etapas. Una primera, del día que gana la elección el señor López Obrador, el 1 de julio, a más o menos mediados de septiembre, que es un tiempo en el cual aparentemente no se dan cuenta los ganadores de la elección de lo que habían logrado. Evidentemente sabían que tenían el triunfo, pero creo que no habían medido de qué tamaño era su victoria. Habían obtenido no solo la presidencia, la mayoría muy amplia en ambas cámaras, una cantidad significativa de congresos locales, según mi estimación, 20 congresos locales, 5 gubernaturas, y eso en los hechos les da poder absoluto en México. Creo que esto no lo habían percibido realmente sino hasta que toman posesión los diputados y senadores de sus espacios, empiezan a trabajar y se dan cuenta pues que realmente no hay nadie ahí, que están solitos, que pueden hacer prácticamente lo que quieran, que enfrente tienen muchos partidos muy pequeñitos, el único con alguna presencia es Acción Nacional, pero en cualquier caso muy limitada, no pueden realmente detener ninguna decisión que tome Morena junto con sus aliados, de manera pues que tienen el poder absoluto. Para octubre esto se convierte en una decisión, no sé exactamente cómo calificarla, digamos espectacular, que es la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, del que ya se ha hablado mucho y no vale la pena volverlo a tocar. Nada más recordar que pues esto ocurre en octubre y en inicios de noviembre empiezan a aparecer una cantidad relevante de iniciativas de ley, la mayoría de ocurrencias que van teniendo distintos diputados o senadores de estos grupos que tienen hoy el poder y que las van impulsando con toda tranquilidad. Una de ellas fue muy significativa, el intento de cancelar comisiones bancarias de una manera, digamos, abrupta, sin ninguna discusión previa, sin conocimiento de parte de los mercados involucrados, que causó una caída significativa de las acciones de los bancos en bolsa y por lo tanto de la bolsa completa, y como resultado de ello un golpe más al tipo de cambio y a la tasa de interés de largo plazo, que en suma pues nos dejan un par de semanas de que tome posesión López Obrador de la presidencia en una situación económicamente muy distinta de la que existía hace apenas 3 meses. Hace algunos días Enrique Quintana, director de El Financiero, en su columna comentaba acerca de cómo se han incrementado los costos financieros en México debido fundamentalmente a decisiones del nuevo gobierno. No es una cuestión que venga del exterior, y sí ha tenido un costo tanto en bolsa de valores como en la cotización del dólar y en la tasa de interés. Él no comenta acerca del bono de largo plazo, pero me parece que esto es relevante para nosotros tratar de sumarlo. El bono a largo plazo a 10 años, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, en un par de meses, se ha movido 150 puntos base, es decir, 1,5 puntos, pasa de poquito más de 7,5% a 9,2%.
0.2%. Esto es un incremento de una quinta parte, un 20% más en el costo de cualquier financiamiento de largo plazo que se tenga en México, puesto que en ese lapso no hay un movimiento similar en los bonos de los Estados Unidos. Pues esto significa una ampliación de la diferencia entre ambas deudas, y es lo que se conoce como riesgo país, es decir, el riesgo país de México pasa de un poquito menos de 5 puntos a prácticamente 6,5. De esto es el tamaño de las decisiones que se han estado tomando de parte del nuevo gobierno, sin mucho concierto, sin mucha lógica. Adicionalmente a las decisiones financieras tenemos también otras cuestiones que creo que son relevantes, una misma asociada al tema del aeropuerto, que fue esta farsa de consulta organizada por el señor López Obrador. Digo farsa de consulta porque, bueno, pues no hubo ninguna cuestión elemental que debe cumplirse en una democracia liberal, ni padrón de votación, ni manera de identificar si alguien votaba una o dos veces. No había en las casillas personas que pudieran compensar la dirección del voto, sino únicamente de un solo grupo. No había casillas suficientes. Creo que también es más o menos claro que no pudimos saber cómo se contaban los votos ni los resultados al respecto. Entonces, bueno, pues esto es propiamente hablando lo que ahora se conoce como democracia iliberal, que es otra forma de decir autoritarismo. Se finge que la gente vota, pero en los hechos simplemente se está respaldando por parte de un grupo muy pequeño de la población una decisión ya tomada por quien tiene el poder, que es el señor López Obrador. Hubo personas que no les gustó esto, hicieron una manifestación, en particular en la Ciudad de México. No fue una manifestación inmensa, pero se juntaron varios miles de participantes, y la respuesta de López Obrador, como él ha acostumbrado, fue burlarse de esto y convocar ahora a otra nueva consulta en donde se van a decidir 10 temas distintos que van desde proyectos hasta programas sociales. Si usted ya ha visto la boleta con la cual se hará esta votación en el fin de semana del 24 y 25 de noviembre, pues si no se enoja se va a reír. Esto es una burla monumental. Además de esto, se ha tomado la decisión de construir una cosa llamada Guardia Nacional, haciendo uso de un término que ahí está en la Constitución desde hace más de 100 años, desde la Constitución del 57, en buena medida copiada de la Constitución de los Estados Unidos. La idea era tener un cuerpo en ese entonces hombres en edad de combatir que pudieran actuar en cuestiones de emergencia. Ahora se va a utilizar para cuidar la seguridad pública, asignando esta Guardia Nacional al control operativo de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército. Esto es una etapa de militarización más amplia, más profunda de lo que se había tenido hasta ahora. Entonces tenemos ya con esto pues una medida, me parece diferente a las que habíamos conocido, que se suma a las otras dos. Decía yo, desórdenes financieros, burla de la democracia y finalmente esta militarización. La suma de estas cuestiones, hay que agregarle también lo que está ocurriendo en materia del control del discurso público. Por un lado, se modifica la ley para que Gobernación vuelva a tener control de las emisiones públicas, en particular control directo de los medios digitales. Se nombra al señor Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, o sea, a la esposa del señor López Obrador como directora de un consejo de memoria, no sé qué más. Los directivos de los principales medios de comunicación del país entran a formar parte del grupo asesor empresarial del presidente electo, el presidente que será constitucional en un par de semanas.
Si usted suma todo esto, creo que estamos hablando de un tipo de régimen político que se hizo popular hace más o menos 100 años. Un régimen militarizado, con control absoluto del discurso, con una asociación específica, con un grupo del empresariado, con una disrupción del sistema financiero. Esta organización política o este tipo de régimen que se hizo muy popular entre los años 20 y 30 del siglo XX, tiene mal nombre hoy porque se asocia con movimientos de derecha. En realidad no era de derecha ni de izquierda, es un tipo de movimiento que consiste en mantener movilizada, y perdón por la redundancia, a la población, adoctrinarla en ciertas ideas, tener control del discurso público y, en caso de que sea necesario, hacer uso de los militares para controlar el movimiento. Esto nos llevó a situaciones muy serias en los años que le comento, los años 20 y 30 del siglo XX. Fueron estos regímenes causantes de la caída de América Latina. Es el movimiento cardenista en México, el peronista en Argentina, pero también es el origen de lo que después fue la Segunda Guerra Mundial en Europa. No es únicamente Italia y Alemania, son prácticamente todos los países de Europa del Este que tuvieron regímenes de este tipo. Entonces creo que es lo que estamos viviendo en México. Creo que ya lo habíamos comentado desde hace muchísimo tiempo. De eso se trataba el intento del señor López Obrador de ganar la presidencia, de restaurar ese tipo de régimen político que es el que él conoció cuando era joven, en ya su versión pues muy moderada, pero fue lo que él conoció, y está intentando recuperarlo. Es un sistema político autoritario, corporativo, que no da espacio para el funcionamiento ni de la democracia ni del mercado, y que mantiene el apoyo popular con base en la repartición de regalos y eventualmente el control del discurso, decía yo, y finalmente, si eso no alcanza, pues con el uso de la fuerza. En ese proceso estamos, no le veo yo alternativa, no veo ninguna cosa que me lleve a pensar de manera distinta. Sigo queriendo equivocarme, pero no encuentro de dónde encontrar un argumento para convencerme de que estoy equivocado. Al contrario, lo que veo es una secuencia muy clara de decisiones de parte de quienes están gobernando, que se habían tardado, insisto, porque creo que no habían aquilatado el tamaño de su triunfo, pero una vez que lo hicieron, pues van avanzando. Cabe mencionar que hay un problema estructural en este grupo que llega al poder, y es la falta de estructura. Perdón otra vez por la redundancia, no tienen una organización política en forma. Morena no es un partido político, no tiene ni disciplina ni estructura. Hay muchos grupos al interior que no coinciden en su percepción de lo que hay que hacer, salvo en subordinarse a López Obrador, pero fuera de eso no coinciden en muchas cosas. Estos grupos se están enfrentando, estos enfrentamientos no son sencillos. Yo identifico 4 grupos, se lo he comentado en otra ocasión: el grupo de Marcelo Ebrard, del grupo de Ricardo Monreal, el grupo de los que yo llamo los bolivarianos, que son la dirigencia de Morena y Martí Batres esencialmente, y finalmente el grupo que se ha conformado por la alianza entre la señora Claudia Sheinbaum y el grupo llamado Democracia Deliberada, asociación de jóvenes intelectuales que pues le han estado dando respaldo ideológico a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, y que me parece pues intentan acomodarse para
lo que sea necesario. Hay que recordar que estas son disputas estructurales y no es un asunto sencillo, pero ahí están los 4 grupos peleando. No creo yo en este momento que nadie vaya ganando con claridad, aunque hay que reconocer que Monreal ha logrado pues ganarle un poco a Martí Batres en el control del Senado, y además pues ha logrado imponerse en la Asamblea de la Ciudad de México por encima del grupo de la señora Sheinbaum. Entonces ahí va avanzando, pero pues esto es una batalla de mediano y largo plazo, no es para ahorita. Vamos a ver cómo se acomodan, pero esto le va a dificultar a López Obrador el mantener la coherencia. No cabe duda que a él no le importa mucho la opinión del público en general. Él está confiado en que entre 2/3 y 3/4 partes de los mexicanos están muy contentos con su triunfo, lo siguen, lo apoyan, y con eso le alcanza. Creo que así son las cifras, entonces tiene razón en pensar algo así. No debe menospreciar la posibilidad de que complicaciones económicas le dificulten mantener un apoyo de ese tamaño. Creo que él está confiado en que sus medidas en materia de seguridad, es decir, la Guardia Nacional y las reuniones todas las mañanas con el cuerpo dirigente de ese grupo, le va a permitir mejorar un poco la seguridad. Probablemente así sea, a lo mejor a costa de los derechos humanos, eso ya lo estaremos viendo. Y creo que con base en eso piensa que le da tiempo suficiente para ir construyendo este nuevo régimen, que ha sido su intención desde siempre. Vamos a esperar a ver qué más ocurre. Ya estaremos analizando los primeros meses. Diciembre va a ser un mes, creo yo, muy tranquilo en términos de gobierno, porque pues no va a trabajar nadie. Ya pagaron el mes de diciembre, ya pagaron el aguinaldo. Realmente la burocracia se va a esperar a ver qué ocurre. Vamos a ver muchas renuncias, muchos reacomodos, y creo que hasta enero es cuando vamos a estar ya midiendo de qué tamaño fue el terremoto al interior de la organización gubernamental y su capacidad para seguir proveyendo de bienes públicos, que esa es la función de la burocracia. Mientras eso ocurre, vamos a esperar también a ver cómo se acomodan las cosas en materia financiera. Ahí el presupuesto es lo más importante. Lo más probable es que lo presenten justo en el límite de tiempo que tienen, que es el 15 de diciembre, de manera también que pues tomen de vacaciones a muchos y no haya tanta tragedia en los mercados financieros. Son cosas que vamos a tener que estar midiendo y que vamos a platicar, creo yo, ya con detalle a inicios de 2019, porque, insisto, no percibo que en este momento tengamos ya mayores movimientos, aunque bueno, pues no puede uno estar muy confiado, porque la capacidad de inventar ocurrencias de parte de estos grupos pues es bastante significativa. Entonces vamos a seguir con cuidado qué es lo que está haciendo este nuevo gobierno. Yo le insistiría, creo que es la construcción de un nuevo régimen político que es esencialmente autoritario, corporativo, con control del discurso, con repartición de prebendas, y que eventualmente podría convertirse en un tema incluso militarizado. No es una buena noticia, no es una bonita forma de terminar el 2018, pero recuerde usted, la culpa no es de su servidor. Yo nada más trato de encontrarle pues alguna lógica a lo que está ocurriendo y platicarlo con usted, esperando que esto le sea de utilidad para analizar lo que ocurre y tomar, como siempre, las mejores decisiones posibles. Recuerde, estoy a sus órdenes en Macario MX, en Twitter es @MacarioMX, en correo electrónico macario@macario.mx, y la página electrónica es www.macario.mx. Esto fue Fuera de la Caja. Muchas gracias. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino.